El inicio del viaje. Continuamos revisando la historia de Jujutsu Kaisen y nos tocan los tomos 19, 20 y 21. Así que vamos a comenzar revisando la edición de cada uno de ellos. En el tomo número 19 nos encontraremos a Higuruma en la portada, acompañados del título y subtítulo de la obra, el número del volumen y el título del volumen, y el nombre del autor y el logo de Panini Manga, siguiendo un lomo bastante similar a lo que ya hemos observado anteriormente, con el reacomodo de la ilustración de la portada y una contraportada sumamente sencilla con la sinopsis en la parte de aquí abajo, quedando en las pestañas en la que acompaña la portada las palabras del autor y en la de la contraportada el Kogane de Higuruma. Y en cuanto a la cubierta interna, veremos el Kogane de Higuruma, Remi y Hari, mientras que tendremos un lomo y una contraportada que hemos observado en repetidas ocasiones, teniendo en este caso hojas grises, prácticamente sin ninguna transparencia, aunque sí alguno que otro granulado en los grises, con este ruido de impresión que está bastante presente a lo largo de todo el tomo. Pasando al tomo número 20, por acá tendremos una ilustración de Ryu, un personaje que hará su aparición justamente en estos tomos, acompañados de los mismos elementos que hemos observado con anterioridad, cambiando únicamente el número y el título del volumen. Un lomo exactamente igual con las variaciones del volumen y la ilustración, y una contraportada donde varía la sinopsis. Y en las pestañas, nuevamente a la derecha tendremos las palabras del autor, y a la izquierda el diseño de una maldición que también tendrá incidencia en estos tomos. Mientras que para la cubierta interna nuevamente tendremos diferentes koganes para diferentes personajes que se van a ir presentando a lo largo de estos tomos, teniendo para este caso un papel blanco, aunque con transparencias bastante más notables que el anterior, aunque no lleguen a ser para nada molestos ni a la lectura ni a la apreciación del arte. Quedando así para el tomo número 21, que tendremos una ilustración de Kashimo, otro personaje del que veremos un poco más en estos tomos, acompañados de los mismos elementos en otra orientación, pero variando únicamente el volumen y el título de este mismo. Un lomo exactamente igual con estas dos variantes, y en la contraportada nuevamente variando la sinopsis. Ya en cuanto a las pestañas, tendremos unas muy breves palabras del autor, y por acá un diseño de maldiciones sobre peces. En cuanto a la cubierta interna, tendremos la ilustración bastante grande de un Kogane, aunque de momento será sobre un personaje del que aún desconocemos. En cuanto a la edición interna, nuevamente tendremos un papel blanco como el anterior y un gramaje también bastante parecido, con tal vez un poco menos de transparencias, e igualmente pues sin ninguna molestia ni para la lectura ni para la apreciación del arte. Así que ahora sí, vamos a pasar a revisar la historia contenida en estos 3 tomos. Y en el tomo número 19 comenzaremos con la pelea que quedó iniciada en el tomo anterior entre Itadori y Haba, la cual termina bastante rápido, viendo ahora cómo Fushiguro e Itadori logran encontrar información sobre la ubicación de Higuruma. Sin embargo, Fushiguro recibe información falsa, topándose con Reiji, a quien dejaremos de lado de momento, pasando con Itadori, quien sí se logra encontrar con Higuruma, lo cual da como resultado un enfrentamiento entre estos dos, aunque un enfrentamiento no tal como el que esperaríamos, sino que resulta en un juicio, derivado de la expansión de dominio de Higuruma, un juicio en el que el propio Itadori deberá ser de su abogado defensor, ya que se encuentra acusado pero de algo relativamente leve. Pero a pesar de ello, esto no resulta nada bien, terminando ahora sí en una batalla, digámoslo, más convencional. Y mientras esta pelea se va desarrollando,
Itadori piensa en alguna forma de poder contrarrestarlo, llegando así a la conclusión de que este debe de pedir un nuevo juicio, el cual resulta ser sobre el incidente de Shibuya, y donde Itadori automáticamente se declara culpable, recibiendo con esto una condena mucho mayor que la anterior, lo que da continuidad a la pelea entre Itadori y Higuruma, pero llegando a un punto donde el propio Higuruma se recuerda por qué está en el mundo de las leyes, llegando así a dejar libre a Itadori, al no encontrarlo culpable por ser culpa de Sukuna, logrando así que estos puedan agregar la regla de la transferencia de puntos. Por lo que ahora sí pasaremos con Fushiguro y Reiji, los cuales hablan un poco sobre lo que parece ser el verdadero significado del viaje a la extinción, comenzando así también la pelea entre estos dos. Sin embargo, resulta en una pelea desigual para Fushiguro, ya que Reiji cuenta con varios compañeros, pero apareciendo de forma bastante sorpresiva uno al lado de Megumi, uno llamado Takaba, logrando así dividir las fuerzas de Reiji, quedando por un lado Iori contra Takaba y en el otro Fushiguro contra Reiji. Pero centrándonos más en esta última pelea, veremos una pelea bastante pareja, llegando a un punto muerto donde parece que todo se decidirá por el aguante de cada uno de estos. Ahora pasando al tomo número 20, veremos el desenlace de la pelea de Fushiguro, llegándose a decidir al final por una cuestión un poco más de ingenio, logrando así al final acabar con Reiji, pero quedando un Fushiguro completamente agotado y a merced de alguien a quien estaban buscando, por lo que nos trasladaremos a otra de las colonias, donde veremos que ésta se encuentra en un punto muerto, debido a un trío de hechiceros y a un espíritu maldito, pero llegando Yuta a destruir este equilibrio, derivando esto en una pelea entre Yuta y el espíritu maldito, siendo una pelea bastante intensa y que deja con cierto daño a Yuta, pero que al final logra ganar, y sin dejarle tiempo para respirar aparece Uro, la cual comienza a pelear contra Yuta, y donde también terminará uniéndose Ryu, creando así una pelea de tres frentes bastante pareja, siendo bastante intensa, llegando incluso al punto de que los tres expandan su dominio. Pero antes de que podamos ver algo por ahí, aparece nuevamente el espíritu maldito, solo que ahora como una maldición y ya no como un jugador del viaje, logrando así desestabilizar el balance, pero resultando en que Uro sea noqueada y el espíritu exorcizado, quedándonos así con una pelea entre Ryu y Yuta, un restante de pelea que será corto pero intenso, y dejándonos a Yuta como el ganador. Por lo que ya en el tomo número 21 veremos las conclusiones del final de la pelea anterior, donde Yuta pudo obtener los puntos de Uro y de Ryu. Pasando ahora a conocer a Charles, un mangaka que se encuentra en el viaje a la extinción, y el cual termina peleando contra Hakari. Una pelea que no representa mucho problema para este, pero en la que sin embargo decide ir con todo, llegando a utilizar su expansión de dominio. Una que por cierto tiene una explicación algo complicada, pero que básicamente se encuentra basado en un pachinko y hace uso de las probabilidades para así tratar de obtener el premio mayor e ir repitiendo el ciclo para intentar volverlo a ganar, y donde este premio mayor le otorga poder maldito ilimitado,
básicamente volviéndolo alguien inmortal, por el tiempo que dura la canción de la máquina de pachinko. Pero ahora sí, regresando a la pelea, y como era de esperarse, luego de un par de rondas de su expansión, Hakari gana sin tanto problema. Por lo que moviéndonos a otra ubicación, nos encontraremos con Panda, el cual debido a lo ocurrido se encuentra analizando el lugar, en búsqueda del ángel. Sin embargo, en este momento de camuflaje se verá intervenido por Kashimo, quien sin mayor problema logra reducir a Panda, eliminando en el proceso a 2 de sus núcleos, pero que antes de eliminarlo por completo busca información sobre su cuna, siendo también en ese instante donde aparece Hakari, el cual aún se encuentra en el periodo del premio mayor, empezando así una pelea contra Kashimo, volviendo así a activar nuevamente su expansión de dominio, para poder continuar con esta pelea contra Kashimo, ya que este es bastante superior a él, logrando ejercerle daño bastante considerable, que de no ser por su inmortalidad, debería haber resultado en su eliminación, pero en la que al final, gracias a una atadora y bastante ingenio, logra por igualar las cosas, aunque no sin costarle nada a Hakari, pero resultando al final que Kashimo se unirá a su causa, siempre y cuando pueda pelear contra su cuna, dejándonos para el final del tomo una breve aparición de Nishimiya, hablando sobre cambiar la prioridad de las reglas, y de Maki junto a Noritoshi, quienes parece que se enfrentarán a un nuevo problema. Así que esto fue todo para la review de los tomos 19, 20 y 21 de Jujutsu Kaisen. Espero que les haya gustado. Si es así, pueden darle con su like, un comentario, compártanlo con sus amigos y si no tan amigos, y no olviden de suscribirse. ¡Órale!